Hola a todos y bienvenidos a Creo en ti, Cassandra. Bueno, ya que la cosa se está poniendo cada vez más interesante porque vamos a dejar un poquito la teoría y estos términos que tenemos que conocer, porque si no, bueno, alargarnos hacia el vacío es como un poco sin ningún soporte, pero bueno, algo de lo que yo voy a ir hablando ya lo van a tener en algún video o en algún texto que está debajo del video, que lo pueden leer también, que les va a explicar un poquito lo que pudo haber quedado en el aire por seguir el ritmo del video, y abajo hay un texto que les explica con claridad lo que estuvimos hablando, por si algo llegara a quedar ahí un poco colgado con alfiler. Pero bueno, entramos a los vínculos. Qué tema, qué gran tema el de los vínculos, porque abarca mucho, abarca todo, pero lo podemos resumir y bastante. Hablamos en un momento sobre la autoestima y cuánto nos afecta la opinión del otro, ¿no es cierto? Esto es un gran tema para desglosar luego en diferentes motores que hacen que esto arranque, ¿no es cierto? Otro gran tema que no solo lo recibo en las consultas, sino que también lo veo, es el tema del maltrato del trato, o sea, del trato concretamente, qué tipo de trato estamos en condiciones de aceptar como buen trato, como sentirnos bien tratados o bien tratadas, o cuando ya sentimos que hay una especie de maltrato. Normalmente el maltrato está asociado con este famoso programa de desvalorización, ¿cierto? Que si ustedes recuerdan un poquito, estaba en conexión con la tercera etapa de la biología, que era la comparación de las especies, ¿no? Cuando ya salíamos al mundo, nos empezamos a comparar y decíamos, con este más alto, este es más bajo, este es más gordo, este es más flaco, este es más fuerte, este no, y ya como que nosotros empezamos a tomar una noción de nosotros mismos, de nuestro esquema corporal, mental, social, cultural, y nos empezamos a ubicar en un punto, ¿no? Y para esto no sirve, para esto sí, esto me gusta y aquello no. Y ya empezamos a tener más o menos una idea de nosotros dentro del conjunto. El grupo de pares, sea de la escuela secundaria, de la universidad, en la familia, empezamos a ubicarnos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando de pronto yo, desde que estoy en la secundaria, paso a la universidad, tengo un novio, tengo otro, eh, y resulta que cuando tengo que interactuar con esa persona, siempre recibo un comentario sin ningún tipo de cuidado de cómo yo pueda llegar a recibirlo? Por ejemplo, te presté unos apuntes, toma, ya está, ya los usé, gracias, me da vuelta y me voy. O eh, la otra, alguien que, ay, temeroso de que no sabe si pedirnos o no un apunte porque no sabe con qué le vamos a salir. Bueno, estas historias de recibir cualquier trato cuando además eh, no solo no debería nadie maltratarnos por ninguna razón, pero menos si vamos a poner en una escala cuando yo te estoy prestando algo y te estoy dando para que utilices porque no lo tenías o por el motivo que fuera, que te estoy facilitando, y de pronto esto es recibido como es lo mínimo que podés hacer, estás para eso. ¿Eso qué es lo que está pasando con esta situación? El otro es un maltratador. Yo soy una persona muy sensible, muy vulnerable, todo me afecta, o realmente se está empezando a dar esto de las funcionalidades que, llevados a límites muy altos,
nos encontramos con violencia física, con insultos, agravios y malos tratos verdaderamente heavy, ¿no? No estamos hablando de ya un apunte que te lo devuelvo a las corridas, sino algo más intenso. Bueno, cuando se dan estas circunstancias, que, como digo siempre, una vez, dos veces, a todos nos puede pasar, cuando algo así se sostiene en el tiempo, este trato que nosotros sentimos que no estamos en condiciones de digerirlo con naturalidad. O sea, hay personas que de pronto le revolean el apunte, le dicen, toma, ya lo sé, listo, nos vamos. También tenemos que ver el contexto. Y nada. Y otras personas, ese hecho los mortifica o se sienten destratados o se sienten que esa persona no los registra, siente que ustedes le deben todo. Esto empieza a convertirse cuando se sostiene en el tiempo y nos pasa con nuestra pareja, nos pasa con nuestros amigos, nos pasa con nuestros padres, si vamos a la carnicería también nos pasa. Bueno, esto ya tiene que ver seguramente con un patrón de repitencia que puede ser de nuestra etapa contemporánea, que quiere decir esto, desde que nací hasta el día de hoy, de nuestro proyecto sentido, embarazo de mi mamá y hasta mis 3 años, o transgeneracional. O sea, desde antes que mamá quede embarazada de mí, para arriba, mamá, abuelos, tíos, etcétera, lo que sea. ¿Qué pudo haber pasado? Que en ese tiempo, en aquel momento, vamos a suponer, mi abuela tuvo un marido que eh, la maltrataba, llegaba a la casa, y compraba 2 o 3 cosas, se las tiraba y le decía, arréglate con esto, eh, la sometía, no podía ni opinar. ¿Y mi abuela qué hacía? O la abuela de esta persona, soportaba esto sin decir nada. Para que haya una persona que maltrate, siempre tiene que haber alguien que soporte el maltrato. Tiene que haber una persona que realmente sostenga este vínculo, esta funcionalidad. Porque si no, como decíamos siempre, una vez, dos veces, a la tercera, bueno, a ver, vos vas a querer que yo, bueno, entonces las cosas van a ser de este modo. Ah, ¿no? Bueno, listo, no. Y se acabó. Y si esa persona que nosotros creíamos un amigo, o si esa persona la perdemos o se distancia, enhorabuena, enhorabuena, porque esto iba a peor, seguro, seguro. Las funcionalidades comienzan a ocupar espacio en la medida que ven que lo pueden ocupar. Entonces, si hay un maltratador, hay un maltratado, el maltratado nunca pone un límite, nunca se entera de que hay que poner un límite, porque esto es lo que normalmente pasa en los programas. Considera que así es la vida de la mujer, en este caso, que era la maltratada por el hombre, y cree que es así. Esa mujer lo va a transmitir a sus hijos e hijas. Entonces esto no es privativo de la mujer. Esas hijas y esos hijos, el día de mañana, muy probablemente conozcan o bien un maltratador, más maltratador aún que su padre, o alguien que se deje maltratar. ¿Y cómo puede ser que una persona de la nada se convierta en maltratador? No, de la nada no. Ya trae el programa. En exceso o en defecto, no importa. Pero si la otra persona con la que yo me conecté, que esto de el amor, el príncipe azul, la media medalla, qué sé yo, no. Nos conectamos por patrones, por programas y por conexiones inconscientes, ¿sí? Después lo dibujamos como queremos, pero esa es la realidad. Cuando nosotros conectamos con esta persona, seguramente la persona va a tener el patrón
que nos hace funcionar a nosotros, porque si no, ese vínculo se rompe directamente, no prospera. Prosperan los vínculos cuando son funcionales. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que siempre va a ser un problema porque yo voy a ser maltratado, maltratador? No. Estos que estamos nombrando son los tóxicos, porque todos los demás que existen, por supuesto, y a Dios gracias, no los vamos a tratar acá para sanar, porque no hay nada que sanar. Funcionan bien, son patrones de abundancia, donde no hay nada que tocar, porque funcionan a la perfección. Ahora, cuando yo estoy viviendo un patrón de escasez, sea de dinero, sea de vínculos, sea de salud, sea de lo que sea, pero estoy viviendo una escasez, ahí sí tenemos que modificar el patrón. Porque no es que yo vengo con eso y así me muero y ya fue. Vine con el patrón de la escasez, vine con el patrón del maltrato, vine con el de la violencia, vine con el que vine, me tocó y bueno, es lo que hay. No, no es lo que hay. Es lo que hay para que tomar conciencia y revertir este vínculo, esta funcionalidad a este tipo de programas. Esta creencia tan popular de yo estoy con esta persona porque todo lo que yo tengo de desordenado, él lo tiene de no sé qué, y entonces no estamos complementando. Estamos cubriendo la escasez de uno por la escasez del otro. Son dos diferentes formas de escasez que nunca van a ser abundantes, que nunca van a ampliar mis horizontes, que es lo que tiene que tener esa pareja, sea pareja, eh, mi novio, mi esposa, mi esposo, esa pareja, o sea, el vínculo de pareja que tengo con un amigo, que tengo con un hermano, ese vínculo que yo voy a tener no va a expandirse si nosotros nos apoyamos en uno, nos apoyamos en otro, lo que yo no tengo lo hace él, y entonces, no. Nosotros somos únicos y tenemos todo. Algunas cosas en más medidas, otras en menos, por supuesto. Pero lo podemos hacer. Podemos salir a la vida y manejarnos. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra pareja, la realidad es que el ideal es que nuestra pareja también sea autónoma como nosotros. Entonces, realmente ese vínculo no está basado en la escasez de uno de los dos. Está basado en la abundancia que se atrae y que cuando se atrae, lo que hace es expandir mis horizontes. Si yo era feliz, ahora lo soy aún más y tengo con quién compartirlo y potenciamos nuestros proyectos, pero no era que yo no tengo proyectos y no sé generar un proyecto y estoy con el otro para que el otro lo genere por mí. No, potenciamos, expandimos cuando estamos realmente vibrando en abundancia con un vínculo de pareja, sea de quien sea. ¿Mm? Pero siempre los programas, sean de maltrato, sea de programas de violencia, sean programas de hijos, por ejemplo, programas de hijos es algo que tiene características muy, muy particulares. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener una persona adoptada que obviamente su mamá no podía tener hijos y adoptó una hija que no era de su sangre. Ahora, la hija, ¿por qué me viene a ver a mí? Porque no puede tener hijos. Miren, pero, o sea, esto de la memoria celular, no, pero también les hablé de los campos morfogenéticos, también les hablé de la epigenética conductual, que es capaz de cambiar incluso el ADN, y realmente hubo una conexión, una funcionalidad de esa mamá que por alguna razón, que no es el momento acá de explicarlo, era estéril y no podía tener hijos. En general las personas que
cuando nos toca a alguien que no puede tener hijos, eh, y no es estéril, no tiene ningún problema, va al médico, se hace de todo. En general esa persona viene con un patrón, tal vez de 2 generaciones arriba, que tener hijos es un riesgo, tener hijos es peligroso, tener hijos eh, nos crea eh, situaciones de riesgo de vida. Por ejemplo, no le podemos dar de comer. Y esto es bastante común en nuestra generación porque no están tan arriba las generaciones que han vivido guerras. Entonces, esto suele pasar. Entonces, ¿qué pasa? La biología envía esta característica. Una persona no puede tener hijos, se hace todos los estudios, no puede tener hijos. Ahora, esta chica era adoptada, pero evidentemente la funcionalidad y las posibilidades de vibrar de nuestros inconscientes colectivos hace que entre varias alternativas que podían tocarle para adoptar a una criatura, adoptó una criatura que cuando fue grande no podía tener hijos. Bien, a esta chica el conflicto de ella no era ese, era que había conocido a una persona y no sabía cómo decirle que el problema de ella era este, que no podía tener hijos. Cuando se lo dice, él le confiesa que el problema más importante que él tuvo cuando la conoció era que no sabía cómo decirle que él no podía tener hijos. Bueno, ¿cómo terminar la historia? Bien, perfectamente, con unos hijos hermosos, maravillosos, pero a lo que digamos, queremos ir es a la funcionalidad y a la estado de vibración que nosotros tenemos con nuestro entorno y que si tenemos un jefe que es de enojarse y que es de gritarnos o de pedirnos las cosas de mala manera, es porque o nosotros tenemos la capacidad de soportarlo, eh, o hay algo de nosotros que estamos proyectando en él, ¿sí? No podemos de pronto decir algo a quien corresponda y estamos conectando con nuestro jefe que le ponemos el rol de padre, hermano, tío, pareja, amante, lo que sea, y empezamos a vincularnos desde ese lugar de maltrato, no quiero decir maltrato porque suena siempre como a golpe o a maltrato físico, pero no, simplemente a esas situaciones de rigidez donde no la pasamos bien con esa persona y no debería por qué ocurrir esto. Si logramos utilizar un buen lenguaje y una buena comunicación, en cuanto ocurre una o dos veces el mismo conflicto, es barajamos, damos de nuevo, nos sentamos y a ver qué pasa, porque estamos generándonos este estado de malestar cuando tenemos que realmente pasar tiempo juntos. Bueno, eso sucede cuando ya lo pudimos traer al consciente. Cuando no lo trajimos al consciente, soportamos desde un estado de sometimiento estas situaciones vinculares que pueden ser malos tratos, este sentir de desvalorización, me mandan a hacer todo a mí porque saben que no me quejo, porque saben que digo a todo que sí o porque si digo que no. Eh, Estas sensaciones que tenemos que si no hacemos lo que el otro dice no nos van a querer más. Esta dependencia emocional que a veces no nos es tan fácil distinguir como la dependencia económica. Hay algunos que las distinguen y dicen, yo acá estoy bomba, que me mantengan, no me interesa, dependo económicamente de esta persona, venga, quiero depender toda la vida y no quiero hacer más nada, y perfecto. Si lo es para ella y lo es para el otro, está muy bien. Ahora, cuando yo quiero terminar un vínculo y no lo termino porque dependo económicamente del otro, bueno, ahí es donde nos tenemos que meter a ver qué es lo que hay que cambiar. ¿Para qué dependo
económicamente del otro? ¿Para qué me someto a montones de cosas que puedan llegar a ocurrir, desde elegir las vacaciones, desde si vamos o no a comer algo, desde si me compro o no me compro tal cosa, desde si hago o no hago tal otra? Hay millones, solamente enumero algunas porque no podemos enumerarlas a todas. ¿Para qué llegué a estar al lado de una persona en la que dependo para cada decisión que tomo económicamente de esta persona? No estamos hablando de sea un padre, o sea un marido, o sea una madre, o sea una abuela, que diga, en este cajón está la plata y ya está, se manejan. Eso, sea o no sea una dependencia emocional, digamos, no es, eh, no estamos en riesgo ni estamos siendo funcionales a ningún tipo de programa, porque la abuela o el padre o el tío o quien sea nos dijo, agarren únicamente la plata de ahí cuando yo diga, para lo que yo diga, no, no, ahí está la plata, listo. O sea, ustedes verán si la quieren tocar, si no la quieren tocar, yo quiero mi trabajo, a mí no me interesa, yo hago mi vida, no me limita, no me condiciona, no me obliga a la sacás de ahí y dejas un papelito en que la gastaste. No, no, está ahí. Eso no es una dependencia de ninguna clase, ni emocional ni económica. Es, vivo con una, vamos a suponer que es el marido o es la esposa. Trabaja, gana X cantidad de plata, bueno, ahí está, listo. Esto es lo que hay para arreglarse todo el mes. ¿Sobra una fortuna? Sobra una fortuna. ¿No sobra nada? No sobra nada, pero todos están bien. Ahí no estamos hablando de dependencia, aunque sea uno el que trabaje. Porque si el otro quiere ir y trabajar y ganar el triple o el doble o lo que sea, va, lo hace y no pasa nada. El problema es cuando o un marido o un padre o una madre o quien sea, como les digo yo, es el que yo traigo la plata, el que se gasta lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo, y si alguien quiere sacar un pie del plato, no. Y del otro lado hay quien sostiene, somete y acepta estas condiciones. Si las acepta, somete y se mete debajo del paraguas y es feliz de la vida, bienvenido. Si no lo es, que yo creo que nadie en el mundo lo es, meterse a recibir órdenes y nada más, bueno, ahí hay algo que cambiar. Vamos a ir siguiendo con eh, conflictos, vamos a ponerle la palabra conflictos, eh, cada vez más finitos y más específicos, pero van a ver como en el fondo todos están interrelacionados y todos, les puedo garantizar que el 90% de los casos o casi todos, tienen que ver con alguna situación de los primeros años de nuestras vidas o de mamá o de papá. Seguramente, terminamos en general allí. Y ahí es donde arrancamos a repetir y repetir y repetir y cuando queremos rebobinar nos damos vuelta que el talonario de facturas de la luz que teníamos no nos da el bolsillo para bajarlo y ponernos al día. Pero una vez que nos ponemos al día, ya después vivir en bio realmente es un placer, porque eso es lo que tiene que ser. Ser felices, vivir bien, sentirse merecedores, elegidos, sentirse realmente en paz, respirar en armonía y pensar en abundancia. Y por sobre todas las cosas, aquí, ahora, la coherencia. Nada de por si mañana, qué pena que ayer. Ya está. Hoy, en coherencia. Nos volvemos a ver muy pronto en Cassandra Creventiva.